Venga. Bueno, para que quede registrado en el video, que se va a quedar ahorita en la cuenta, vamos a platicar sobre cuál es la intención del fotógrafo, por qué hacemos fotografías y por qué es importante. Vamos a platicar de esto y voy a esperar que Aluro se vaya. Ah, perfecto. Ya anda por aquí para que platiquemos de cuál es la importancia de esto. Listo, sí se pudo. Ya andas por ahí. Chido. ¿Cómo está? Comentarles que el maestro Juan Carlos anda medio enfermito, lo vamos a dejar aquí tagueado en los comentarios, por si sale alguna tosecilla por ahí, si lo ven medio enfermito ya van a saber por qué, Mil, pero también lo sí, rifado, ¿no? De haberte sumado en esta llamada así. sí, mil disculpas. La verdad es que desde el día de lo del Peñón de los Baños, creo que el calor y todo eso me pegó y entonces si me escuchan moquear mucho, lo siento, no es una grosería ni nada. Si me desaparezco es porque voy a estornudar y si lo escuchan, discúlpenme, no, es involuntario. No te preocupes, amigo, no te preocupes, de verdad. Qué bueno que ya se están sumando. Y para entrar en materia de fotografía ya detrás, yo siempre hice hincapié de que era muy importante para cualquier artista, para cualquier creador de contenido, tener una intención clara, ¿no? Detrás del trabajo. Y en la fotografía muchas veces es como inconsciente a veces, ¿no? Sí, El hecho de que la mirada reacciona y ya tomaste la foto y ves tu intención reflejada en ella, ¿no? sí. Y déjame preguntarte, ¿tú por qué haces fotografía? Híjole. Mira, a lo mejor suena cliché, pero es muy honesto lo que voy a decir, porque descubrí después de mucho tiempo Ujú. que primero que estaba solamente teniendo como ciertas pretensiones de ser, de parecer, no de ser. Y estas pretensiones un poco iban en el sentido de, soy fotoperiodista, me tienen que ver así, me tienen que ver como fotógrafo, bla, 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 bla. Y con el paso del tiempo empecé a entender, y con el paso del tiempo y con los zapes que te da la vida y muchas otras miradas importantes, es decir, personas que realmente saben y conocen de este oficio, Ujú. empecé a entender y empecé a convertir esa pretensión en algo mucho más genuino. Es decir, no quiero decir que no empezó así justo porque al igual que un niño, y al igual que muchos fotógrafas y fotógrafos, iniciamos con esta posibilidad de asombrarnos de lo que nos rodea a través de una cámara, a través del visor. Claro. Entonces, empezó así, de forma genuina, pero con el paso del tiempo, sabes que, bueno, yo he trabajado toda la vida en fotoperiodismo y con el paso del tiempo, lo mío se volvió muy pretencioso y he de reconocerlo. Y tiempo después, por fortuna, empecé realmente a entender, y decía esto de cliché porque se utiliza mucho verbalmente, pero se hace muy poco como en conciencia, pues. Empecé a entender que realmente era mi lenguaje, que yo entendía mi entorno y trataba de hacerme entender a través de las imágenes. Entonces, eso, y digo que de repente es como un cliché porque todo el mundo lo utiliza. Es muy fácil de decir, es muy fácil enunciar, pero no es tan fácil de asumir. Entonces, creo que ahí está un poco la diferencia. Yo reconozco que yo me perdí en algún momento, ¿no? Pero Claro, bueno, digo, por fortuna, empecé a entender nos que pasa a muchos, ¿eh? el fotografía tendría que ser para mí, no para otros. No es para que me acepten otros, ni es para que me halaguen. Es para mí, para comprender qué está sucediendo. Soy completamente visual y así es como me explico las cosas, ¿no? O sea, sí, evidentemente, vamos, lees, escuchas música, etcétera, etcétera, pero somos visuales, somos completamente visuales. Incluso en un periódico, porque de repente se le tiene mucho desprecio en México, creo, no sé, en otros lados, yo hablo desde mi experiencia y en provincia mucho más, se le tiene Claro. mucho desprecio a la labor del fotoperiodista, ¿sabes? Porque siempre se ha utilizado como el relleno de,
y no hay como una conciencia plena que la imagen es un catalizador muy potente de emociones, es un testimonial perfecto de lo que está sucediendo, ¿no? Lejos de sentirnos objetivos, creo que los medios de comunicación a través del fotoperiodismo pueden ser honestos también. Y fíjate todo lo que acabas de decir y para los que se van tomando un poquito hacerles el resumen, para mí, de lo que te escucho platicar, es justo este camino, ¿no? Que todos tenemos que emprender para saber cómo anclamos esta intención de mirar sin pretender ser otra cosa. Es Y, y, correcto. y este camino que recorremos todos los como fotógrafos de saber cuál es nuestro lenguaje también, ¿no? Uh -huh, uh Y -huh. cómo refleja lo que queremos comunicar, lo que estamos haciendo. Y Creo que un punto importante aquí es que hoy en día es mucho más difícil. Hoy en día completamente. es mucho más complicado. Y viéndolo desde lado del periodismo, yo no soy ningún profesional en esta parte, pero yo el periodismo lo veo como justo me gustó la palabra catalizador de la realidad en un hecho, Sí, pero es como si fueras un psicólogo, ¿no? Y no te pegara lo que te está contando el paciente, como si fueras frío, ¿no? De cierta forma, y para nada, ¿no? Y no, para yo nada. creo que es un absurdo eso, ¿eh? Y sabes que hay mucha gente que trabaja en los medios que tiene esta creencia, tienes este concepto de que para ser objetivo, ¿no? Entre comillas, necesitas estar como muy, muy alejado de las cosas, ¿no? Y no necesitas sentir ni nada. Y uno de los grandes del periodismo, Richard Kapuczynski, lo dijo, además tiene un libro, ¿no? Que los cínicos no sirven para este oficio. Y él se metió a vivir en carne propia en África, en algún lugar de África, y se fue a vivir a las casas donde estaban los residentes, etcétera, etcétera, para sentir lo que pasaba realmente, o sea, para tener de primera mano este malvivir de la gente, ¿no? Estas carencias que tenían y pasó por un chorro de enfermedades, ¿no? Entonces, o sea, uno no se puede cindir de lo que está pasando, no puedes no llorar, es hasta absurdo, pues, ¿no? Yo recuerdo perfectamente en Oaxaca, que es mi tierra, en una población, en una ocasión, una desafortunada un suceso terrible que fue una matanza de campesinos, de 27 campesinos, ¿no? Los emboscaron, los acribillaron. Y recuerdo que fuimos al lugar, era en la Sierra Sur, y fuimos al lugar y en la noche, bueno, algunos medios, no diré quiénes, famosos, que les dio tiempo por enterarse de la noticia, llegaron, alguna agencia, ¿no? Pues también es comprensible porque tienen cierta dinámica de trabajo. El compañero llegó, puso su esta satelital, transmitió y se fue, ¿no? Y bueno, la gente que éramos de allá, un amigo muy querido, corresponsal de Proceso, Pedro Matías, Pedrito Matías, nos quedamos ahí, Octavio Vélez, me parece que yo trabajaba para Noticias de Oaxaca, nos quedamos a dormir, ahí ya no pudimos regresar, nos quedamos a dormir, y me acuerdo perfectamente esa noche, amigo, esa noche ha sido de las más estrujantes, porque todos los cuerpos estaban en los corredores del Palacio Municipal y estaban en petates, en lo que habían llegado las cajas, los féretros, pues, y luego los metieron a los féretros y las mujeres ahí con los niños llorando, ¿sabes? Eran las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y era tal el poder del llanto que ni siquiera podías hacer una foto, ¿sabes? O sea, yo me confieso en ese sentido, yo no tuve la capacidad para levantar la cámara y hacer la foto. Y los que estábamos ahí Me terminamos imagino, de hechos un mar verdad. de llanto. O sea, es de las cosas más rudas que me han pasado en vivir una experiencia de Ah, ese mira, tamaño. o sea, Sí, sí, o no, sea, no. cabrón. Ay, bueno, aquí no Oye, sé si se puede decir groserías, ¿verdad? Ya lo dije. Ajá. no te preocupes, todos estamos aquí en confianza. Ahí hay algún que otro comentario y creo que se me hace muy bien
pues abordarlo, ¿no? Y es justo estos temas que se romantizan de cierta forma, que se tratan de expresar de una forma que no, que choca con la realidad o choca con la intención que tenemos al fotografiar un tema, ¿no? Ya sea pobreza, ya sea temas delicados, ¿no? Como esto. Sí, Y, y creo que, bueno, yo como fotógrafo de calle, a sí, veces voy muy en la pendeja, digamos, sí. y nada más Todo. reacciono, miro y no parezco un robot. Y cuando regreso y veo mis fotos, así se ven mis fotos, como si fueran tomadas por un robot. Entonces, volviendo y conectándolo con lo que nos cuentas del periodismo, es ¿qué mentalidad tú tienes cuando haces foto? ¿O cómo sugieres tener la mente para apropiarte de tu foto en el momento en el que sucede, ¿no? O conectar con lo que está pasando, o ponerle una intención de, quiero que se vea este sentimiento en la foto, ¿no? Es que, mira, yo pienso, e indudablemente a través de algunos años y de escuchar a algunas otras fotógrafas y fotógrafos, a platicar con amigos, etcétera, eh, yo pienso que en realidad lo que hacemos es fotografiar de alguna forma un reflejo de lo que somos nosotros. O sea, porque tú perteneces a un todo, pues perteneces también a una sociedad, no te puedes escindir de ella, eres parte de. Entonces, al retratar a otros, al retratar quizá la pobreza, las carencias, las celebraciones, la alegría desbordante, el fanatismo por los deportes, etcétera. Todo lo que hagas, y no me refiero solamente en un sentido periodístico, pues, me refiero en términos generales cuando fotografías, está cargado de sensaciones y de emociones. Si lo estás retratando de esa forma, si realmente estás entendiendo, por eso decía que parece un cliché, pero no lo es. O sea, si lo estás entendiendo como un lenguaje, porque al final de cuentas, lo que comunicas no es otra cosa más que lo que recibes. Más bien es como, ¿sabes? Como te cae la bola y la dejas a Ajá. otros. En todo caso, al espectador, ¿no? Entonces, digamos que esa es como la forma. Entonces, yo soy como o somos, pienso, como retransmisores de emociones. Y entonces, no es que específicamente tengas toda la intención siempre de contar y de emocionar a otros o de tratar de emocionar a otros. Tiene que suceder primero contigo, con lo que estás mirando, para después lo puedas de alguna forma llevar en una imagen y Claro, contárselo a otros, creo ¿no? que Porque justo ahí es donde está el cliché. Justo al ahí es. cabo, al cabo somos testigos, ¿no? O sea, porque no, digo, no todos están mirando lo que nosotros a través del visor en ese instante justo. Ahora, es bien interesante porque sí está implícita una intención, de eso se trata, justo, ¿no? Porque a la hora que uno decide qué parte del todo encuadrar, hay una intención, existe una intención. ¿Qué quieres mostrar? ¿Desde dónde lo quieres hacer? Emocionalmente, intelectualmente y en forma en perspectiva, pues, o por llamarlo Ok, sí. de alguna otra forma, Creo que, creo que como va por ahí. O ¿no? sea, si creamos como un rompecabezas de todo lo que venimos platicando, yo me quedo con la parte de, para anclar mi intención a lo que estoy viviendo, lo que quiero fotografiar, es primero conocer a mí mismo para poder tener la intención clara dentro de lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. Y justo también entra en el derecho de qué tanto podemos comunicar el mensaje, o sea, qué tanto derecho, todos tenemos el derecho de comunicar un mensaje sin importar cuál sea la situación, pero Sí, quién tiene la mejor mirada para hacerlo, ¿no? Es decir, el caso de las mujeres, ¿no? La marcha. ¿Quién vive el problema y desde su intención, cómo refleja ellas, el problema, ¿sabes? Ese es, ellas. y a través de esa foto que hacen ellas, adquiere otro nivel de valor la fotografía. Pues más que adquirir otro nivel es realmente la historia, su propia historia, lo que están contando.
porque sí Claro. están mirando a otras, pero es parte de su vivencia, y eso es lo que de repente no entendemos y neceamos mucho. ¿Sabes qué pasa? Que, chinga, creo que estoy gritando por los audífonos, pero bueno. ¿Sabes qué No, pasa? Pasa que de repente somos, o sea, cuando hablo de pretensión también hablo de que luego asumimos que nosotros somos los únicos, eh, por un lado preparados, por otro lado que estamos en el lugar para contar las cosas, ¿no? Asumimos que nosotros tenemos que hacerlo, que es nuestra obligación, pero en esa asumir hay mucha presunción. Más bien tendríamos que preguntarnos, ¿realmente somos nosotros los indicados para contar ciertas cosas? Y el ejemplo que pones tú es correcto. En todo este tema alrededor de las marchas feministas, que se ha dado mucho, ellas mismas en sus marchas han pedido que no acudan fotógrafos a retratar, ¿no? O que pueden a veces, pero no estar metidos en el contingente, ¿no? En los contingentes que son separatistas. Y es muy claro, y si uno no sabe respetar y no sabe detenerse ante una negativa, entonces no tienes para nada la capacidad de contar esa historia, ya. porque no estás respetando, no estás siendo respetuoso, ¿no? O sea, dices bien, ¿no? Ellas cuentan y adquiere otro carácter, ¿no? Bueno, más bien adquiere su propio valor, porque ellas lo tienen y se lo están dando a sus propias historias. Retroalimenta la conversación Ellas saben perfectamente visual. qué es lo que tienen que mirar porque lo han vivido desde el dolor, desde la indignación, desde la rabia, desde el encono, desde el coraje, desde lo que tú quieras. Ellas lo saben perfectamente. Entonces, por eso hemos podido mirar grandes imágenes, ¿no? O sea, ha habido cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Ahora, visualmente, y a lo mejor ahí me puede echar un round, que tampoco no es mi intención, creo que también sería interesante mirar el más allá de estas marchas. O sea, estas otras historias de vida de estas mujeres, pues. Muchas lo están haciendo y lo están haciendo de una forma increíble, ¿no? Pero creo que también visualmente necesitamos o necesitan ellas contar otras historias. Bueno, a lo mejor estoy ya, porque no soy nadie para decirles, pero me refiero, ahí sí es Creo, en creo términos que, estrictamente creo que visuales, podemos, ¿eh? creo que podemos sumar aquí en esta conversación el hecho de lo que dices, ¿no? Del respeto que tiene que tener tu intención al contar una historia O, que puede que no sea tuya. igual solo quieren contar eso, y está Ujú. bien. O sea, Ah, hasta esa parte, pues, ¿no? sí, claro. Ya dejando de un tema al lado las marchas feministas y volviendo como a nuestra intención detrás de lo que vemos y lo que fotografiamos, Uh -huh. yo me iría también por el lado de la sustancia, ¿no? Lo que decíamos de que si yo empatizo y vivo la historia que fotografío, es una cosa, ¿no? Pero si no es así, la realidad es que lo tienes que hacer con una humildad de que no es tu historia, aunque te toque trabajar en ello, ¿no? Es que ahí descubres realmente que no eres tú el indicado a veces, porque no hay empatía con el tema. Entonces, ¿cómo vas a contar algo si de entrada no sientes nada por eso que estás contando, ¿no? O no hay como alguna relación, o no hay por lo mínimo un grado de conexión con lo que estás mirando. Entonces no eres el indicado. Por eso es que es importante antes de hacer las cosas, y sobre todo aplica mucho cuando haces fotografía documental, pues, que reflexiones muy bien por qué y para qué quieres eh, hacer determinados temas, contar determinadas historias y pensar si realmente uno es el indicado para hacerlo, ¿no? Porque además suele suceder que decimos, pues sí, porque a lo mejor es un tema de moda, algo que Uh -huh. está generando o está en la agenda o yo qué sé, ¿no? Como quieran llamarlo. Y entonces vamos deseosos de obtener algo ahí. Pero
a la larga terminamos mandando a la fregada el tema, no concluyéndolo, pues porque no había ninguna conexión ahí, o sea, realmente no querías estar ahí. Entonces, por eso es importante, y por eso yo creo, en alguna ocasión yo leí que Capa dijo que la idea no era ser objetivo, sino ser honesto. Y esta honestidad va mucho en función de eso, pues, si realmente soy yo quien puede contar esta historia, hay empatía, hay respeto por lo que estoy mirando, por las vidas de quienes estoy mirando, porque esa es otra cosa, que de repente se nos olvida con frecuencia que lo que estamos mirando son las vidas de otros, no son cosas, Claro. ¿no? No son objetos, ¿no? Son seres humanos y estamos contando, bueno, cuando fotografías, cuando tu materia prima es la relación con otros seres humanos. Cuando haces paisaje, bueno, a lo mejor tu conexión tiene que ser realmente en un sentido distinto, Exacto. más sensorial, más de amor a la naturaleza, más de lo que estás mirando. Y tampoco está mal, creo, que solamente se hagan algún tipo de fotografía, pues porque finalmente te refieres cierto ingreso, ¿no? O vives profesionalmente de ello. O sea, no está mal especializarse técnicamente en algo también, pues, ¿no? Pero creo que en cuanto a lo que corresponde a intención específicamente, creo que está en otro lado, pues, o sea, Vamos, no necesariamente en qué tan chingón soy técnicamente o no, pues, ¿no? claro, claro, totalmente de acuerdo. Vamos entonces, hablando de esto de la técnica, vamos por el lado más artístico de la fotografía. Vamos, digo, ya Ok, hablamos como esta capacidad de nosotros reportar, ya sea como fotoperiodistas, documentales y cómo debería de abordarse la intención. Pero ahora sí. vamos como a la parte artística, ¿no? Me platicabas hace un rato, cuando pudimos salir a hacer foto de calle, que de repente te agarraste la cámara de tu teléfono y viste una hoja y te quedaste perdido ahí, Sí, ¿no? sí. Porque yo creo que una de las cosas, vamos, yo he descubierto en uno de mis fotógrafos favoritos, que además ya tuve oportunidad de que haya sido mi maestro también, eh, tuve la oportunidad de encontrar como el punto conviviendo, de decir, bueno, de dónde le viene esta percepción tan brutal, ¿no? De las cosas. Y lo descubrí riéndose mucho de todo, disfrutándolo todo, asombrándose de todo, ¿no? Sin emitir juicios de valor al respecto de cosas, solamente Y eso es dejándose clave, llevar por la contemplación, ¿sabes? claro. O sea, y eso, por ejemplo, cuando sales a hacer foto de calle, también es esencial, que te permitas que la vida pase por tu mirada, ¿no? Y que te quedes ahí un rato pensando Voy por a enseñar qué. una foto que me gustaría Sí, que comentaras. Digo, sí, es recién de las que has compartido, la tengo aquí en la compu, a ver si se alcanza a ver, me dicen. ajá. Y es una que no tiene tanto que ver con la calle, ¿no? O sea, bueno, sí y Ok, no. ok, sí, 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 Y sí. aquí hay una intención que yo no conozco, pero lo puedo ver. Ajá. O sea, y es un poquito lo mismo con la hoja, ¿no? El objeto que llamó la atención, el ojo mirón que aparece en la fotografía. En la foto, sí. Eh, eh, Desgarrado. y, Solamente vuelvo como, esta parte de un todo que quedó ahí. Digamos que lo interesante de las imágenes es que cada uno le pueda dar el significado personal, ¿no? Y que las imágenes no necesariamente las tengan que leer otros, que tú entiendas algo primero. Para mí era muy importante ver cómo, sí, era la propaganda política de algún personaje, quién sabe, ¿no? Pero todo digamos, yo lo interpreto como todo este contexto desgarrado, pero al final queda solo la mirada de alguien que está mirando a quien lo está mirando, aunque no esté ahí, ¿no? Y para oye, mí significaba algo, además entre un rollo ahí como tormentoso, como no logró su objetivo, pues, ¿fue hablando. consciente la foto al momento de hacerla, con todo esto que nos platicas? O inconscientemente tenías la idea y de repente ya hiciste la foto? No, no.
puede funcionar así, como dices bien. A veces ya trae uno alguna imagen preconcebida que en algún lugar miró y te queda como un eco visual, sea que lo hayas mirado en la imagen de otros o se te haya por ahí aparecido y ya lo traes, ¿no? Ya viene ahí y lo recuperas, ¿no? Tu cerebro recupera esa imagen y la relaciona con lo que estás mirando en ese momento. No, en este caso realmente fue caminar y descubrir esa situación y decir, güey, me está mirando, pues, ¿no? Y además es lo único que le quedó fue la posibilidad de seguir mirando, como en un rollo, como en un rollo, Parece, metafórico, pues, ¿no? Porque parece chiste de Mad Max. es lo único que la única posibilidad que le quedó, ¿no? O sea, Ajá. perdió, se destruyó, lo que quieras, pero siguió mirando, ¿no? Entonces, lo traduje de esa forma y pues lo hice así. Que tampoco no tiene, no es que sea necesario que otro tenga que percibir lo que yo percibí. Que en realidad la hice porque la disfruté, pues. O sea, lo vi y me gustó, pues. Además, Quiero, una foto vieja ya. quiero compartir una de las fotos que hiciste de la hoja y para que vean también qué tan ambivalente puede ser nuestra intención, ¿no? O sea, qué tan abstracta puede ser nuestra mirada al momento de reflejar una idea, ¿no? Entonces voy a voltear la cámara para que puedan ver la hoja que tomó con su teléfono aparte. Ujú. Y a mí, o sea, sé que es una hoja, pero mueve muchísimas emociones. O sea, Pues en las líneas, las venas, y no te voy a pedir que me digas todo el choro detrás de lo que se vio, porque muchas veces puede ser muy simple, ¿no? sí, es simple, de hecho. O sea, y no es otra cosa más que esta parte lúdica que no debemos perder. Es decir, seguir jugando con lo que miramos, con lo que contemplamos. Entonces, acá un día que me levanté y no podía, como ese día, salir a hacer fotos por N número de razones, estaba medio deprimidón y bla, bla, bla. Eh, ahí leí algo, pero sí, ahora lo hablamos. Eh, entonces, lo que pensé fue, lo primero que pensé fue, ¿cómo se verá con el macro que trae integrada la camarita, la hoja? Porque de las plantitas que están acá en casa, pues empezaron a secar muchas y entonces mi pareja le corta las hojas ya secas, ¿no? Pues para que siga ahí la vida de la planta, pero pues me empezó a llamar la atención y dije, a ver, pero ¿cómo se verá? Y luego La pensé, bueno, textura es la, impresionante. la textura es impresionante, entonces no fue otra cosa más que jugar. Y lo que hice fue que la puse en la cajita del teléfono. Ya ven que vienen las cajitas del teléfono. Y yo dije, ¿cuál es mi set? Mi set es la cajita. Y la puse la hoja dentro, varias otras las puse ahí y apoyé el teléfono para que no se me moviera tanto, pues ya yo ya viejito por el pulso. Y entonces No, ma, alcanzó a jalar muy de alma chido joven. el macro, más o menos, el macro de la camarita, y entonces me sorprendió la posibilidad de ver otro mundo con algo, pues tan sí, ay, ya lo iba a agarrar y eso con lo que estoy transmitiendo, que es el teléfono, ¿no? Que es el teléfono. Entonces, pero después lo que caí en cuenta, dije, qué chingón que todavía me llaman la atención estas cosas, porque la primera fotografía que hice en mi vida fue una hoja. Y mi maestro de fotografía, que en paz descanse y al cual he amado profundamente toda la vida, porque aparte de la enseñanza en la fotografía me enseñó a vivir. Recuerdo que la primera foto que hice fue de una plantita que estaba en mi casa, de una hoja. Entonces, como estábamos tirando blanco y negro y cuando revelamos y la vio, a él le gustó mucho y dijo, ve qué chingón, toda la gama de grises, y hay negros profundos, y hay un blanco, y mira, y bla, bla, bla. Y así me empezó a enseñar a través de una foto que yo tomé, la primera foto de una hoja. Entonces me acordé justo por toda esta posibilidad de textura de la misma, y me acordé de eso. Entonces por eso
Y de repente tomo y hago mis fotos así en la cajita con el teléfono, que no niego que una de las cosas que más me gustarían sería hacer de repente algunas cosas teniendo una óptica específica, un macro, ¿no? Que me Y, encantaría. y justo esta parte de que justo ahí nos comenta Josué del asombro, ¿no? Y cómo es tan importante ver el lado, no sé si decir espiritual o más bien meditativo de la fotografía. Pues Para, yo ya dije con mi maestra, mi maestra amiga y mecenas. Yo trabajé mucho en su laboratorio de ella y de su pareja, de Jesús Márquez, Cecilia Salcedo y tu servidor. Una vez dijimos, pero es que, ¿qué somos? ¿A qué corriente pertenecemos? ¿No? Entonces dijimos, ya, nos declaremos de la corriente contemplativa. Entonces, ahí, claro, nada más. Entonces, ya mejor para no ponernos tantos adjetivos, que si soy street photographer, que si soy documentalista, que si soy fotoperiodista, mejor así, solo contemplamos, nada más. y justo es lo que quería abordar con la conversación, ¿no? Es, ¿por qué no volver a este lado contemplativo, meditativo de la fotografía y volver a enamorarnos de nuestra propia mirada, ¿no? Y quitar, o sea, la técnica, es decir, cuando uno olvida a la pretensión a la que va a fotografiar y le llena de ego la mirada, ¿qué es lo que puede hacer uno, ¿no? O cómo regresa a esa contemplación sin que esté contaminada por egos de quiero tantos likes, quiero que sea vista por acá y por allá, Pues creo que, sí, perdón, cuando cuando quizás tiene una importancia mayor, cuando no tienes esta idea, ¿no? sí, es que yo creo que la clave de todo, bueno, para quienes gusten de fotografiar, siempre, y yo lo hago en los talleres que doy, lo primero es preguntarse por qué fotografío y para qué lo hago. O sea, de dónde viene este interés por fotografiar y hacia dónde me va a llevar lo que voy a hacer. No, yo creo que eso es fundamental, porque si constantemente como un ejercicio lo hacemos, creo que empieza a desaparecer este pedo del ego, porque vamos a recordar justo qué fue lo que nos llevó a decidir levantar la cámara, ver por el visor y maravillarnos de lo que había enfrente. Ahorita está en Chapultepec, no sé si ya la quitaron lo de los insectos de Levon Vice. Sí, Y este cuate, él en su página, en el video que tiene, él cuenta, o lo vi en una entrevista en YouTube, que, que su idea de los insectos le vino a raíz de su hijo, ¿no? Porque él fotografiaba deportes, o sea, iluminaba súper chingón, ¿no? Y cosas comerciales, pero ya estaba como un poco digamos, como en un hueco, en un bache de su proceso creativo, ¿no? Para que suene en términos fotográficos elegantes. Y no sucedió otra cosa más que le prestó oídos a cómo su hijo se maravilló con los colores de un insecto, porque dice, él entró corriendo, me lo enseñó y me dijo, mira papá, ¿por qué no fotografias los colores de este escarabajo? Entonces él lo vio y le dijo, por qué no lo fotografías? Y entonces de ahí le vinieron estas ideas y empezó a ver todos estos maravillosos patrones de la naturaleza, de diseños, de colores tan brutales. Y dijo, bueno, pues si yo soy tan chingón iluminando, ¿por qué no lo aplico para hacer estas fotos, no? Y entonces, pues ya todo lo demás, técnicamente, por supuesto, lo resuelve de una manera impecable, perfecta, pero es eso, la contemplación y la capacidad de asombro de otro que le genera una idea, que era algo que ya había perdido. Y no, por eso siempre me refiero a los niños, porque los niños son así. O sea, tú sales a algún lado, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que vas a alguna población, algún municipio, y ahí los niñitos son más, más de venir a ver qué haces, sí, y se te claro. ponen frente a la cámara y tómame una foto, y, ¿sabes? Fotografiar como niños. No tienen prejuicios, pues, y entonces hay un momento en el que te piden la cámara, ¿no? Y de alguna forma se maravillan justo por lo que miran a través del visor. Es otro mundo. Eso es lo que no debemos perder, creo.
esa posibilidad. Y esa yo creo que te hace recuperar, eh, como dice Cabral, la inocencia de ese primer momento, pues, de ese instante en el que realmente te maravillas porque hay algo frente a ti, porque hay un mundo frente a ti. Y luego ya la tarea es volver a recordar, ¿no? Esas intenciones y esas razones por las cuales Pero, sí, fotografiamos. y bueno, si están ya hartos de lo que hacen, pues regresen a su primera foto, esa que era tan simple, esa en la Excelente. que, en la que no tenían pensado o la pretensión de que a todos les gustara, sino esa por la que ustedes se maravillaron y dijeron, no mames, qué chingón, qué bien se ve, qué bonito, a ver, ya quiero revelarlo. Bueno, a mí me tocó la época del revelado, entonces, esa parte yo creo que funciona cuando hay un bache. Cuando estás atorado, hay que volver al principio. ¿Por qué? ¿Por qué empecé? Y Es muy simple. hablando de volver al principio, tengo acá una Y eso foto es que me intención, ¿eh? gustaría. Eso es intención, ¿eh? Eso es intención, Sí, totalmente. por La intención supuesto, de regresar a eso sin que te contamine la mirada a otras cosas por es un supuesto. trabajo duro para cualquiera. Ujú. Voy a compartir esta foto que le tomaste a Toledo Sí. y me gustaría tener la anécdota de la foto porque se me hace impresionante. Ah, Y, y bueno. Esa es es de una seriecita que le hice. Bueno, recuerdo que una vez el maestro me dijo, bueno, lo veíamos frecuentemente en el centro ahí fotográfico, él parece un iba, niño Toledo y está era haciendo su arte. no, era genial. Y entonces me acuerdo que me dijo, oiga, ¿qué va a hacer mañana? Y le dije, ¿por qué, maestro? Yo ya me cachaba que luego pasaba eso. ¿Qué necesita? Y me dice, es que quiero que le tome unas fotos a un lugar que era como una casa abandonada, que él tenía como la intención de pensar y de platicar con el dueño para hacer algo, ¿no? Evidentemente algo cultural. Y entonces yo quedé con él y al siguiente día rápidamente no, me vi con él, estábamos en lo que esperábamos a quien tenía las llaves para poder acceder a esa casa que estaba en ruinas y que había que fotografiar. eh, Subimos por otro lugar que ahora se conoce como la Casa de la Ciudad en Oaxaca. Entonces Uh -huh. subimos porque dijo desde la azotea podemos ver la casa también en lo que llegan las llaves. Previo a eso me invitó una paleta Popeye, que eran de las clásicas en Oaxaca. Tengo mi foto por ahí en Facebook donde estamos comiendo. Y, y entonces subimos, Como niños. ajá, arriba, como, haz de cuenta que los locales de abajo de donde estaba esa casa que él quería, alguno de esos locales había sido una renovadora de calzado. Entonces arriba, de donde está ahora la casa de la ciudad, en la azotea, habían aventado todos los zapatos viejos ahí, ¿no? Y entonces cuando Ah, no. caminamos, yo volteé, miré los zapatos y dije, bueno, está de lujo esto, ¿no? ¿Cómo no hacerle una foto ahí? Pero era como muy arriesgado decirle, déjeme tomarle una foto ahí, ¿no? Pues, pues el maestro, ¿no? Entonces, solamente lo seguí y en esta parte, que era ya casi para asomar a la casa, había como una pequeña fuga de agua. Entonces agarró una de las zapatillas y dijo, vamos a reparar la fuga y le puso el tapón para que dejara de salir, para tapar la fuga. Después hicimos algunas fotos, etcétera, etcétera, y hay una que justo ahora o sea, tengo la gran fortuna de que está colgada en esta exposición de que forma parte de su acervo del José F. Gómez, que es la exposición se llama Lubiani o Lubiani, ¿no? Tuve oportunidad de verla y es En San impresionante. Carlos. En San Carlos, en San Ildefonso, aquí. Ahora está en el Museo Cabañas en Guadalajara. Así que si alguien está en Guadalajara, ojalá pueda ir. Es una, Vayan, es increíble. o sea, es un atracón de imágenes lo que uno se da. Fotos desde Kudelka hasta Lola Álvarez Bravo, hasta todo mundo. Sí, no, ves Y grandes maestros. esa otra foto, cuando ya íbamos para la casa, íbamos de salida, eh, él había un columnista en un periódico local allá que le tiraba mucho, le decía incluso, ya murió también ese columnista, le llamaba
despectivamente Chico Cochambres, le decía el maestro Toledo, no, pues era un cabronazo, ¿no? El famoso Juan Diego. Y entonces, y el maestro sí sabía de las cosas que él decía, ¿no? Entonces, hay un momento en que él camina, ve el mar de zapatos y se sienta entre el mar de zapatos y toma una zapatilla y se la pone, ¿no? Y me dice, tómeme la foto para que Juan Diego diga que el maestro se transforma en el día. Entonces Ah, fue así, fue chingoncísimo, ¿no? Y pues yo, pues ahí me atasqué, hice mis fotitos y rápidamente se paró y ya fuimos a hacer lo demás. Pero ese pequeño momento, o sea, fue así como, y ahora, yo creo que es como de las fotos que más me gustan de él, ¿no? voy con Chance. iba con esa foto con la intención de ir cerrando los temas, ¿no? Ya Sí, hablamos de esta intención de observar lo que queremos documentar, de recuperar nuestra inocencia para poder fotografiar de nuevo con una mirada mucho más fresca, regresar a nuestra foto inicial. Y por otro lado, muchas veces esta pérdida también requiere de otras inspiraciones, ¿no? Como lo era el buen Toledo para ti, se ve clarísimamente que andar con él te transmitía tanta inspiración. Yo, como tema, podría agregar esta de cuando uno no tiene una intención clara, regresa también no solo a su trabajo, sino al trabajo de otros, ¿no? Como miran o el arte de alguien más, ¿no? ¿Tienes algún referente más allá de tus maestros o algún tipo de arte a donde puedas volver a retomar esta intención o refrescar tu mirada o alguna sabes una que recomendación? Yo digo que todos agarren su libreta y apunten los nombres que nos va a decir el maestro porque... no, bueno, es que si son nombres de creadores, pues son muchos, y por ejemplo ahora regresando al tema de la pintura, hay un pintor que es una maravilla de ser humano, aparte de pintor, que es oaxaqueño, se llama Tomás Pineda Matus. O sea, su pintura es una joya realmente, ¿no? Yo creo que es maravilloso. También Sabino Guizu es muy bueno y está padre de repente ver el trabajo que están haciendo ellos. Ahora mismo, bueno, una de mis hijas lleva el nombre de esta fotógrafa porque para mí era como el referente obligado, fue de las primeras oportunidades que tuve que alguien me diera clases o taller, pues, que fue Mariana Jampolsky. Ahorita está la exposición en el Centro de la Imagen, que es una exposición increíblemente hermosa. Y ahí tiene su trabajo de gráfica, ¿no? Porque ella también hacía mucha gráfica y su trabajo fotográfico que era impresionante, ¿no? Eh, y en cuanto a fotógrafos, pues hay muchos, ¿no? Y Hay muchos ahora, que me gusta ver color, ¿no? Harry, Gruyaert se lee, no me acuerdo cómo se uh-huh. pronuncia, ¿no? Saul Leiter, que además tiene un documental muy bueno en YouTube que está gratis, ¿no? Que son como Sí, muy bueno. de vida, Y la que además humildad de él también es sí, impresionante. era un don así, todo desparpajado, que decía, pues a mí lo único que me gustaba era solo era fotografiar, ¿no? Punto. Hasta ahí, pues, ¿no? O sea, sin ninguna otra pretensión. Y sobre todo, ¿sabes que hay algo que hago, sí hago muy frecuente? Me gusta leer poesía. Y tengo dos que son como dos o tres que son como mis favoritos. Huidobro, Vicente Huidobro, que me súper encanta y creo que, digamos, veo mucha de su poesía y cuando leo algún párrafo, alguna línea de sus poemas, lo relaciono mucho con imágenes y entonces a veces salgo pensando en esa lectura Se y nota. pensando en encontrar algo que le sea afín, ¿no? Me gusta Girondo, por supuesto, me gusta Juan Gelman, me gusta Alejandra Pizarnik, y bueno, leo también, no es que lea mucho, la verdad es que me confieso, leo poco, apenas me acaban de regalar un libro complicadísimo para mí, uno de los alumnos que tuve en el Rafa. Voy a hacer eh, una pausita nada más para recordarles no, a no, todos que pueden dejar sus preguntas en los comentarios.
Ah, ok. Nada más para que sigue Bueno, contándonos, para sí, sí. recordarles que dejen sus preguntas, nada Ah, ok, más. ok. Y eso, y otra cosa que hago, que yo cuando salgo a caminar solo o cuando, ¿saben? Es que siempre voy escuchando música. O sea, siempre, invariablemente. Porque eso me refiere mucho también a imágenes. ¿No les ha pasado que a veces me chifla la nariz? ¿No les ha pasado que a veces, No se escucha. que bueno, que a veces que llevan los audífonos y van caminando y ven una imagen y la relacionan y dicen, Totalmente, yo voy con esto, música en la calle. eso es una clave para hacer también imágenes. La otra vez me pasó con la de José José una mañana. Órale, mira. Yo luego soy así muy ecléctico en mis decisiones, ¿no? Pero escucho también desde Cancerbero hasta, no sé, Tool Ah, o, sí. o de repente me da mucho porque yo tuve la fortuna de trabajar en una estación de radio. Yo era operador de radio No me en digas, Oaxaca. esa Fui no me la operador sabía. de radio en Radio Universidad de Oaxaca y la estación ponía segmentos de música clásica, tenía sus horas de concierto, ópera, y le agarré muchísimo gusto a escucharlo, ¿no? Y había también, por ejemplo, un horario que se llama, un programa que era en la mañana, a las 6 de la mañana, cuando abría la estación, entre semana, y yo le operaba algunas veces al locutor que se llamaba Leonel Salazar Ramírez, me acuerdo. Y el programa se llamaba Desde la ciudad al campo, que me gustó, era muy lindo el nombre, ¿sabes? Y eso en mis fotos después me pasó a mí a la inversa, ¿no? De Oaxaca hacia la ciudad, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí llegué a escuchar autores como Tatanacho, como los hermanos Martínez Gil, mucha música mexicana, muchísima música mexicana, y me gusta No, es que mucho, es ¿sabes? increíble. Hablando de música, voy a compartir Ajá. una de mis fotos, porque mira, no sé si ibas escuchando música, pero el momento se escucha que fue Cancerebero. A ver. Ah, no, más bien ahí escuchaba la música que ellos Claro. tocaban. Esto es en la población de San Martín Tilcajete, en Oaxaca, donde elaboran los alebrijes. Yo tengo un proyecto ahora que estoy haciendo para el FONJA, para el Sistema Nacional de Creadores, y Ujú. tiene que ver cómo han ido, digamos, modificando algunas tradiciones, ¿no? Han ido mutando y han incorporado otros elementos a la tradición que ya tenían. Eso es un día de carnaval, pero el carnaval era muy específico, ahí ahora ya incorporaron más. Antes solamente hasta en la tarde se juntaban en la cancha de básquetbol y había música ahí, o en el lugar de los mayordomos. Este año ya salieron con banda como tipo una muerteada, y ya ¿Qué incorporaron traías? otras cosas de Ahí es equipo. un, que ahí es un 16. Es un 16 montado en una Fuji que lo hace un 24. Ujú. Ajá, que No, siempre fue como mi lente favorito cuando hacía periodismo, fotoperiodismo en Oaxaca, traía una Minolta y un 24 fijo. Entonces me hacía como acercarme mucho. ¿por qué te pregunto esto? Porque creo que también hay que tener claro la parte técnica de cómo vamos a comunicar de mejor manera el mensaje, ¿no? ¿Qué Sí, lente conviene? ¿Qué cámara? Etcétera, ¿no? pero justo eso tiene que ver con la intención también. Exacto. Porque evidentemente si ya estás pensando como en algún proyecto, entonces tienes que empezar a entender cuál es como la estética de tu proyecto, ¿no? Si vas a hacer fotografía en blanco y negro, en color, qué ópticas vas a usar, qué formato vas a usar. Bueno, si tienes acceso a otros formatos, ¿no? Igual puedes tirar solo 6x6, ¿no? O formato medio, o 35 milímetros, o como el maestro Enia que llegó a tomar su libro de litorales con una panorámica, ¿no? Con Pero una es Hasselblad. importante, ¿no? Tener esta congruencia en todo el trabajo. Y necesita ver esta intención, saber qué cosa vas a hacer y para dónde lo quieres caminar. Y eso también te va a dar mucho resultado, ¿no? Porque también a la hora que empieces a ver un cuerpo de trabajo,
si de repente hay de chile dulce y de manteca, es muy difícil visualmente poder darles congruencia, ¿no? Entonces dices, ay, güey, Sí. pues, bueno, no sé, tiene que ver también. Acá preguntan qué lente recomendamos para la foto de calle. Y creo que es lo mismo de lo Sí, que estamos hablando. O sea, hay gente muy grande en la fotografía de calle que utilizó telefoto. que utilizaron algún telefoto, sí. Yo también he utilizado, pues, porque antes tiraba con los lentes del periódico, ¿no? Pero, o sea, está padre que yo creo que de alguna forma, eh, para poder obligarte a moverte, utilices alguna focal fija, creo, porque eso te obligaría a acercarte, a alejarte, a moverte, ¿no? Y el movimiento del fotógrafo también tiene que estar presente en las imágenes, ¿no? Este, eso pienso, porque de repente creo que, bueno, yo lo siento así, aunque tiré mucho tiempo con ellos, con un zoom como que estás muy cómodo, ¿no? Te quedas en un lugar y dices, ah, con un golpe de zoom ya, y entonces eso un poquito yo creo que te va haciendo como medio flojo, creo. Y bueno, lo puedes tener. De hecho, Yo yo voy de acuerdo. conozco a varios que incluso tienen usan un zoom, pero dejan fijo en una distancia focal, sea 24 o 35, y ahí le ponen alguna cosa para que atore, ¿no? Un masking, una cinta, y ya no mover, y ellos poder moverse con el lente. Yo creo que lo interesante es que uses el que tengas a mano y el que te sirva, ¿no? Pero si tienes oportunidad, creo, de elegir qué lente puedes usar, creo que una focal fija es muy interesante. Además que son mucho más luminosas, ¿no? Entonces, técnicamente te dan algún gane también. Yo quería abordar este tema porque, bueno, para mí, en mi percepción, al utilizar un lente manual, digo, a mí ya no me tocó tanto la parte de revelar la foto, ¿no? Y todo este proceso maravilloso que le pones también tu intención al trabajar la fotografía, ¿no? Uh -huh. Pero cuando tú tienes un lente manual también estás poniendo de cierta forma una intención al momento de en qué foco, en dónde poner el foco, en dónde poner la apertura, en dónde Sí, poner la velocidad. O sea, tirar sí. manual es una forma más, ¿cómo decirlo? Más artesanal de poner tu intención en la foto, así Es, como el revelado. es una forma de practicar la técnica. Porque y soy muy sincero, que el dominar esa parte no te va a dar una gran foto tampoco, ¿no? O sea, yo creo que realmente tiene que haber una conjunción de un chorro de elementos y de situaciones para que puedas tener esa imagen que quieres y que te satisfaga a ti. Si es la parte técnica, de lujo, porque si eso es lo que te place, con que lo obtengas, está genial, ¿no? Eso es inicialmente lo que creo para uno, ¿no? No, claro, totalmente. Pero de repente también hay ahí un rollito que se me hace bastante mamón y pretencioso, y lo he visto en un montón de grupos de análogos, del grupo de Fuji, de no sé qué. Hasta hay chistes de eso, ¿no? Es que todo estaba bien hasta que te pusieron en manual, ¿no? Como si eso, como si el saber fotografiar en el modo manual fuera como tuvieras patente de corso para ser un gran fotógrafo. Eso es un absurdo también. O sea, la tecnología creo que se ha desarrollado por y para algo también, ¿no? Creo que el punto es conocer el equipo de trabajo, Claro, ¿no? saber con qué trabajas tú y tu preferencia, vaya, sea en programa o en automático o en prioridad de abertura o de velocidad o en totalmente manual, pues va a depender de lo que tú quieres obtener y qué tanto quieres jugar con eso. Es muy simple, pues. No, pero ese rollo de andar ahí escribiendo, de andar ahí, dijeran Y los poblanos, de es andar un mamando poquito eso. es un poquito el cáncer de todo lo que venimos platicando, ¿no? El hecho de meter ego a todo lo que significa fotografía y Claro, no encontrar esa sustancia pura, ¿no? De lo que es mirar. Ya casi terminamos sí, la plática. Esta plática se va a quedar acá en Hijo del Pulque grabada para que cuando tú quieras compartirla o alguien más verla más tarde, ahí va a estar gracias, amigo.
Y yo me gustaría cerrar con tu resumen, ¿no? De todo esto para ti. eh, ¿Cuál es la clave, ¿no? En cuanto a, digo, abordamos muchísimos temas, yo sé que sería quizás ser un poco repetitivos, pero ¿cuál es el mensaje que dejas a través de este tema, ¿no? Para los que están escuchando. Híjole, complicado. Pues que realmente disfruten mucho de su mirada, de su propia mirada. O sea, y no piensen en el, ay, pero es que la de fulano está muy bonita, es que la de sutano, güey, o sea, es como cuando dicen, ah, pero esos temas ya se hicieron, ya los hizo fulano, no, sí, pero no es mi mirada. O sea, yo tengo una percepción distinta de las cosas, la propia. Y entonces, si quiero descubrir cosas, sentidos, necesito realmente yo ir y hacerlo y ver qué pasa con lo que yo tomo. ¿No? Y no es en el ánimo de competir, y tampoco es en el ánimo de demostrarle a otros que soy más chingón. Es Claro. realmente en el ánimo de entender el entorno. Yo creo que eso es importante. Yo creo que Uy, eso es importante, el entender en dónde estás parado y qué significas en el contexto en el que vives. ¿No? Hay otros también, las fotos de National Geographic y eso son maravillosas, son excepcionales y hay quienes tienen oportunidad de moverse y hacerlo. Hay una fotógrafa de origen chino que vive en Estados Unidos y que tiene un libro, bueno, no recuerdo exactamente el nombre del libro en inglés, pero es algo así como que no tires a tus hijas. Y oh, tiene que ver, y que tiene que ver con, ella dice algo bien interesante porque dice, yo pensé que para hacer buenas fotos necesitaba un pasaporte, es decir, salir, viajar, ¿no? Y al final termina retratando la historia de vida de su abuela y de su madre y de ella misma, ¿no? En relación con ella. Entonces, ¿cómo entiende ella su entorno, su contexto, su mundo, su vida a través de la imagen? Contando la historia de vida que le es cercana, en la cual tiene esa referencia. Y eso está padrísimo. Ahí está el otro fotógrafo, el Alain Lavoie, ¿no? El que retrata a sus hijas e hijos en el campo, ¿no? Es un poema lo que hace este cabrón, ¿no? O sea, es maravilloso. increíble. Y no tienen que irse a otros lados, solamente tienen que voltear a ver lo que está junto, nada más. Háganle retratos a sus padres, a su madre, a sus hijos, a su perrito. Empiecen, si quieren hacerlo por ahí, disfruten lo que están Hay fotografiando. que, hay que vivir enamorados de la vida como fotógrafos. Yo creo que alguien que lo hacía y lo descubrió y lo entendió perfectamente, por desgracia y tristemente, hoy falleció, que fue el maestro Enrique Metinides. No me digas, Sí, falleció hoy. Y él tenía una percepción de la vida y dónde estaba y dónde vivía, de su entorno, que tuvo como la necesidad de fotografiarlo, porque así lo entendía. Entonces, y ahí se ve claramente la intención de la mirada de un fotógrafo, ¿no? O con la Jampolsky también, ahí se ve claramente la intención de la mirada de una fotógrafa, del entendimiento de su mundo a través de esta capacidad, porque mirar, ya eso así se llamó el taller que di apenas allá, mirar es un acto consciente. ujú, Vemos, pero no todos miramos, ¿no? Cuando nos disponemos a hacerlo, encontramos que hay un chingo de cosas. Y esos grandes fotógrafos, bueno, maestro Metiniz, me tocó ir a ver su exposición en el Cuatro Caminos, ¿no? Cuando todavía estaba abierto, una maravilla de trabajo, ¿no? O sea, con una cercanía a la gente, con un entendimiento y con una dignidad de las personas, porque los entornos en los que se movía, pues eran estratos sociales medio bajo, pues, ¿no? Eh, y nada, o sea, es maravilloso y es muy triste que haya partido, pero todos tenemos un ciclo de vida, desgraciadamente. También falleció una fotógrafa, eh, pues, de origen francés, austriaco, creo, algo así leí, y yo sí tuve oportunidad de verla y de ver algunas de sus imágenes. ujú. Vivía en Oaxaca, Nadja Masum, no sé cómo se pronuncia exactamente, ¿no? Nadja Masum. Y la verdad,
una gran forma de homenajear la mirada de alguien sería ir a ver su trabajo y mirarlo con detenimiento para ver qué quería decir con lo que hacía. Ella está, hoy es martes, ¿no? El jueves 12 inauguran su exposición en el Museo Archivo de la Fotografía. Ya no, Wow, ya, ya no, ya no llegó a ver su exposición colgada, ¿no? Pero creo que es interesante el poder, digamos, de alguna forma rendirle homenaje a estas personas, pudiendo mirar su trabajo con detenimiento y saber qué nos querían decir con todo esto. y es que hoy en día todo es tan rápido, ¿no? Se ven millones de fotos por segundo al momento de pasar por el Instagram y justo es eso, ¿no? Yo trato de tener la notificación en cuanto uno de mis fotógrafos seguido sube una foto, la voy a ver con detenimiento, por lo menos aunque sea digital, Sí, pero justo es eso, ¿no? Recordar que como fotógrafos no es por sonar prepotente, pero quizás sí tenemos esta, no sería cultura visual, pero sí esta sensibilidad visual para mirar las cosas, ¿no? Y poder darnos una palmada en la espalda para también unos a otros ver nuestro trabajo con detenimiento es un respeto que todos nos debemos de tener sí, unos sí, con otros, ¿no? sí, sí. Yo con esto cierro la plática de hoy. Quiero desearles a todos desde México, hoy es el Día de las Madres, Mm. entonces darles un apapacho a todas las mamás que andan por ahí, y muchas gracias, Juan, por unirte a la conversación. Que básicamente creo que fue lo primero que miramos cuando llegamos al mundo. Claro, qué Sí, fuerte, qué ¿no? fuerte, vayan a hacerle un retrato a sus mamás. Yo ya subí el de la vez pasada uno de mi mamá con la cámara, pero creo que ahora lo volveré a subir hablando de esto. Pues Perfecto, muchas muchísimas gracias, amigo, muchas gracias, gracias por el espacio, por la oportunidad de charlar, pues gracias a la gente que se conectó, que vio todas las barrabasadas que luego digo, pero está bien. no, ¿cómo Salúdenme, crees? si me encuentran en la calle, pélenme, salúdenme, nos tomemos un café, platiquemos, hablemos de foto, Una con mucho selfie gusto. nada más van a querer. Nah, una serie, nah, pero sí, con mucho gusto, ¿eh? Va, perfecto. Bueno, voy a colgar aquí y muchas Sí, gracias. Nos vemos ahí en el Instagram. Ahí se queda la conversación. va, Gracias. saludos. Bye.